Tú presentar. Dale. Bueno, el artículo se da en un contexto bien particular. En el marco de mi trabajo doctoral, tomé la decisión de abordar los temas de participación electoral de jóvenes desde una lógica, un paradigma de la ciudadanía, no solo desde la perspectiva de la participación. Y eso lo hice con el convencimiento de que hacerlo desde la perspectiva de la ciudadanía tiene connotaciones específicas en la forma de observar el comportamiento de las personas, que son dimensiones que no están debidamente abordadas cuando uno analiza ese tipo de fenómenos solo a partir de la perspectiva de entre comillas, la participación. Por lo tanto, este artículo recoge algunas reflexiones de ese momento, más otras reflexiones que se dieron en el contexto de la preparación de una propuesta para el Instituto de la Juventud, que fue lo primero que por de acá, y también de algunas reflexiones que se dieron en el contexto de la preparación del proyecto de iniciación. Entonces, retomando reflexiones variadas, hay un artículo que intenta, por una parte, plantear como objetivo la pertinencia de abordar ciertos fenómenos de afección o de desafección desde la perspectiva de la ciudadanía, planteando qué implica abordar estos fenómenos de la perspectiva de la ciudadanía, pero también sincerando el hecho de que el plantear este tipo de fenómenos desde la perspectiva de la ciudadanía nos lleva a enfrentar ciertos escollos, ciertas problemáticas, por una parte conceptuales y por otra parte metodológicas, que a pesar de aquello, en la segunda etapa, a pesar de esas dificultades, a pesar de esos escollos, el concepto de ciudadanía tiene sentido. Además, fortalecer la convicción de que la ciudadanía descansa en una lógica de ampliación de derechos, pero también en una lógica de reconceptualización de obligaciones, y que el producto de esta reconceptualización sería interesante ya como pista de análisis a futuro, poder abordar el tema de la participación a partir de ciertos elementos que la favorecen, y termina en definitiva planteando algunos elementos, algunas dimensiones que debiesen estar incorporadas en esa reflexión, y que pueden ser fuente de futuros estudios, reflexiones académicas, etc. Esa es la lógica un artículo eminentemente teórico, esos son sus límites en definitiva. No intenta explorar casos específicos, sino fundamentalmente entregar algunas pistas visto de manera muy sintética, dificultades para abordar fenómenos de participación desde la perspectiva de la ciudadanía, pero también potencialidades. Bien, muchas gracias. ¿Quieres partir tú, Alan, o quieres que parta yo? ¿Cómo quieres? Dale, ¿comienzo yo? Bueno, yo me voy a avanzar. Mis comentarios van a estar basados principalmente en lo que yo leí, en el texto. Tú ahora también explicaste, pero yo creo que los comentarios que a ti más te pueden servir son aquellos que te orienten respecto a dónde enviar este artículo y a qué tipo de revista, en fin, y también que tengan relación con la probabilidad que te lo vayan a aceptar.
Entonces, el primer comentario general mío es que de lo que leí, yo entiendo que esto es un ensayo, lo veo como ensayo, más que como otra cosa. Y ensayo, entiendo por ensayo, que estamos hablando de un tema complejo, un tema que es susceptible de tener diversas interpretaciones, según la perspectiva en la que uno esté, y también donde hay un montón de literatura que tú no necesitas citar en un ensayo, porque en un ensayo tú te refieres a algunas perspectivas, das cuenta que existen otras, y yo diría que otra característica también que me hace verlo como ensayo es que van quedando en los capítulos temas como abiertos, no se cierran, no es como un artículo que yo veía que va avanzando por demostración, sino que va avanzando por planteamiento de temas, reconocer que hay problemas, que hay, en fin, que hay conceptos que se están discutiendo, y va dejando abierto y va avanzando hasta que al final tú llegas a una propuesta. Entonces todos esos elementos a mí me hacen ver este artículo como ensayo, y por lo tanto mi primera sugerencia es que en la revista que tú selecciones para enviarlo tenga esa pauta, que te pesque la revista, digamos, veas el índice, veas el tipo de artículos que se mandan, veas también al editor, que es lo que escribe al comienzo de la revista, y entonces ahí tomes tu decisión. Un poco para todos tenemos que hacerlo así. Yo creo además que tal como está escrito y tal como van quedando los capítulos abiertos, especialmente los primeros tres, el cuarto va a ir como apretándolo más a este debate entre contractualismo, comunitarismo y después unas propuestas tuyas de puente, digamos, ¿no? Para reconceptualizar la ciudadanía, etcétera. Pero yo creo de que tú tienes que tener muy claro que tal como está escrito ahora, este artículo va a ser evaluado según la subjetividad que tenga cada árbitro, porque está muy abierto, como para que lo pesque el árbitro y diga me gusta o no me gusta, pienso igual, pienso distinto, y te lo evalúe. Distinto sería si tú tomaras la opción de cerrar más el artículo, que significaría transformarlo de un tipo de ensayo más a un tipo demostrativo, digamos, argumento y que demuestra, argumento demuestra, ¿no? En ese caso, los evaluadores, si te quieren hacer una evaluación seria, si una revista buena, te van a tener que demostrar efectivamente si no están de acuerdo con el asunto, por qué no lo están. Entonces, si tú tomas esa opción, mi recomendación sería reducir toda la primera parte a fundamentos para las interrogantes relevantes que vienen desde el 3, del 4, 3, 4 en adelante. Y todo lo demás como un antecedente para esas interrogantes fundamentales. Y centrar toda tu argumentación en eso. Ahí como colocarle la batería, digamos, de lo que tú quieres proponer como algo que es novedoso. Es decir, arribar a lo que es central del trabajo, ¿no? La búsqueda de nuevas visiones, la búsqueda de encontrar también una salida a estos debates que duran ya casi un siglo entre contractualista y comunitarista. Y después con respecto a los contenidos más como específicos, hay cosas, hay como sugerencias, hay dudas, qué sé yo, qué es lo que yo te puedo plantear, porque más no puedo, porque no es un tema que yo haya trabajado. Entonces tómalas así, digamos, como una persona que bien intencionada te va a formular preguntas y sugerencias. Lo primero es que en el tema de la ciudadanía, la conceptualización de la ciudadanía como derecho y como obligaciones, ¿no? Ahí hay como una literatura muy importante que, de hecho, todo el programa del PNUD, ¿no? Del desarrollo humano, se basa en una literatura previa que hay, ¿no? Que conceptualiza el tema del desarrollo y también la ciudadanía como tema de derechos y obligaciones. Entonces, yo creo que, y de forma concreta, ponte tú, ¿quién lo conceptualiza así? John Stuart Mill. John Stuart Mill
¿no? Desarrolla digamos, toda una conceptualización, ¿no? de este tema en esa perspectiva. Entonces, yo no sé hasta qué punto sería pertinente, dependiendo de lo que tú quieras hacer, si incorporar o no estas visiones. Porque tú declaras en tu trabajo, y ahí donde yo sería cauto, tú declaras que tú vas a hacer una exhaustiva revisión. Eso lo declaras al comienzo, que es una exhaustiva revisión de estudios de participación. Entonces, en ese sentido, tal vez convendría considerar todas estas cosas. O si no, o sacar esa palabra exhaustiva. Claro. Siempre hay un árbitro que conoce el estudio, pero no conoce. Y también yo sería... No, porque además no es exhaustivo. No, pues. No. Y otra cosa también, en relación con lo exhaustivo, que tú también dices que tu novedad va a ser la reconceptualización. Entonces ahí yo te digo que considera, digamos, si desde la perspectiva de quién te lo puede leer el trabajo. Si ve al comienzo que hay estos capítulos abiertos como más ensayísticos, no sé si va a llegar a la conclusión que eso está llevando realmente a una reconceptualización, además de que hay temas que quedan abiertos, además de que hay literatura que no se trabaja. Entonces depende un poco de la opción que tú vayas a tomar, ¿no? Pero yo te prevengo que si tú planteas que tu novedad es la reconceptualización y que tú haces una revisión exhaustiva, no lo es esto todavía. Entonces, en ese sentido, tienes que tú evaluarlo para la opción que vaya a tomar. En la introducción señalas cosas que siempre todo esto depende de la opción que tú vayas a tomar. Si tú tomas la opción buena, legítima y excelente de que sea un ensayo, fantástico, y si tú revistas eso, fantástico. Estas cosas que te voy a decir me parece a mí que no son tan pertinentes, pero ponte tú, cuando tú te refieres a los debates que hay, por ejemplo, tú afirmas que la ciudadanía sea abordada de distintas maneras dependiendo de la orientación de la disciplina. Por ejemplo, la ciencia política dirá que la ciudadanía instala en el campo de la lucha por los derechos, que está instalada ahí, ¿no? Para la sociología ligada a la recomposición de la identidad en el marco de todo proceso de transformación social. No sé si eso, porque es esa política. Yo he visto muchas interpretaciones sobre ciudadanía. Entonces, no sé si se agota con lo que tú dices. Sociología desconozco si se agota con esta afirmación el tratamiento o el cómo se ha abordado esto que tú dices que afirma se ha abordado de distintas maneras. Entonces, tal vez ahí hay que ser no más cuidadoso con los adjetivos, ¿no? O con el lenguaje que se usa. Y todo depende de la orientación que tú le vayas a dar al trabajo. Creo que también hay muchas frases a lo largo del trabajo que, nuevamente, si es ensayo, se evaluará desde la perspectiva del ensayo, que es abierto, en fin, pero si es un trabajo que pretende ser una conceptualización más académica, donde tú vas a argumentar y vas a demostrar, hay frases que a mi juicio son muy generales y que podrían ser precisadas. Por ejemplo, entre comillas, recordemos que el desarrollo histórico de la ciudadanía siempre se inscribió en el contexto de todo tipo de integración efectiva que en diversos momentos buscó beneficiar a las personas que se encontraban excluidas socialmente. Los griegos no lo conceptualizaron así. No hubo una conceptualización, y ellos sí conceptualizaron, y ellos no son parte del siempre. Entonces, la persona que te evalúe podría decir esto es muy poco preciso, y yo sé que probablemente tú debes tener mucho más fundamento y argumento, ¿te fijáis? Pero la persona que lo lea y que te lo evalúe lo va a evaluar con esta vara. Por lo tanto, en ese sentido, la sugerencia que yo puedo hacer es que ojalá las frases sean menos generales y
que dentro de lo posible sean lo más precisadas, lo más precisadas posible. A no ser que tú claramente, digamos, tome la otra opción del ensayo en fin, explicitándolo al comienzo, que no tiene otra pretensión este trabajo. Bueno, ahora una cuestión más de contenido, ¿no? Al hablar de concepciones de ciudadanía en relación con textos históricos, pero yo no sé si cabe acá lo que te voy a decir, pero me di al tiro, o sea, inmediatamente, apenas leía, me recordé un poco del debate en América Latina que se inicia con la Ilustración. Cuando llega la Ilustración a América Latina, con los procesos de independencia, los primeros gobiernos republicanos introducen de hecho el concepto de república e introducen el concepto de ciudadanía en las primeras constituciones, qué sé yo, Bolívar, en la que entonces era la Gran Colombia, en Chile la primera constitución de 1817 o 18, ¿no? 18 creo. Bueno, aparece que somos una república constituida por ciudadanos iguales en derechos. Y es súper interesante porque eso te lleva al debate en América Latina al momento en que se acabó el antiguo régimen, se acabó la sociedad estamental y se introdujeron estos nuevos conceptos, ¿no? Y esta nueva forma de enfocar al ser humano como iguales, como en derechos, etc. Entonces, y sobre eso hay también una literatura, por eso que me acordé de esto, ¿no? De la ciudadanía. Entonces, de repente podría ser, no sé, podría aportarte algo ver eso. Después, con respecto a los escollos de la ciudadanía, acá tengo una duda, no entiendo bien, ¿no? A ver, pero es un problema que tal vez es más bien conceptual mío y que yo no debo de meter acá en este comentario, por lo tanto lo voy a mencionar nomás, si tú lo consideras pertinente lo tomas, si no paso a otra cosa, ¿no? Pero cuando tú te refieres en el punto 2 a algunos escollos de la ciudadanía, haces una reflexión inicial, es claro que la presencia del individuo es condición anterior a la representación simbólica de una sociedad que es en efecto la construcción voluntaria del conjunto de sus miembros, etc. Desarrolla una conceptualización. Después dice que el exceso de individualismo puede conducirnos al fin del ser colectivo y al primado de la pura lógica utilitarista, a saber, el bien público como la suma de los bienes particulares, etc. Lo que yo no entiendo bien es cómo está definiendo al individuo y cómo está definiendo al colectivo. Y mi forma mi feeling, mi sentimiento al leer esto es que yo cuando me pienso como individuo y como colectivo. Nunca me pienso como individuo que se agrega. Cuando me pienso como individuo que desde que nace yo estoy en el vientre materno de mi mamá y yo estoy dependiendo de lo que ocurre con mi mamá, y cuando nazco y cuando como, dependo de la alimentación que me den, y cuando me educo dependo de las instituciones que son las escuelas, los colegios, entonces siempre yo soy individuo pero al mismo tiempo soy colectivo. Entonces no entiendo esto, a mí me costó mucho entenderlo, por eso tal vez puede ser pertinente, tal vez no puede ser pertinente, tal vez porque puede ser que también un lector tenga una conceptualización distinta a la tuya. Entonces en ese sentido tal vez si tú no sé, lo puedes precisar un poco más, ayudaría, ¿te fijas? Porque si no, una respuesta como así, como que sale del alma, a mí me saldría del alma, es decir, bueno, la verdad es que acá no hay ningún problema, digamos, somos individuos y somos colectivos. El punto, y esto incluso además ha sido reconocido de tiempo del derecho romano. En el derecho romano, cuando la persona es un sujeto y es un agente capaz de entrar en relaciones con otros, en fin, y ese reconocimiento formal, lo que ha costado es que a lo largo de la historia lleguemos a que sea real, que ese sujeto con derecho realmente se actualice en
en un sistema político, democrático, de regla, también de derechos para realizarse lo mejor que uno pueda, en fin, individual, socialmente, etcétera. Entonces tal vez precisar podría en ese sentido ayudar, ¿no? También a entender mejor lo que tú quieres decir. También yo tengo problemas con el concepto de nación que tú ocupas, porque tú tiendes a ver como en la visión clásica, si es que yo entiendo bien tu texto, tú tiendes a ver en la visión clásica de la ciudadanía como amarrada a un concepto de nación, ¿no? Y yo diría, no es más bien que es el concepto de ciudadanía en la visión clásica amarrada a un concepto de Estado, que es el Estado moderno, que surge, en fin, en los tiempos modernos y se va imponiendo como principal forma en el mundo, principal orden, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, y es aquí el problema que tengo con tu definición, que la nación existe siempre, en todas partes, y sigue siendo ahora un referente, porque la nación es como la voluntad de sentirnos parte de algo común. Y eso se da, por ejemplo, te pongo el caso concreto, de los kurdos. Los kurdos en Turquía, en Irán, en Irak, etcétera, están esparcidos por todas partes, pero ellos se sienten kurdos, ¿no? Y se sienten ciudadanos kurdos sin tener un Estado. Y lo mismo ocurre en muchas partes de África. Lo mismo ocurre en el caso de poblaciones que viven dentro de Estados y que los Estados quieren imponerles una homogeneización, y sin embargo ellos no se reconocen como, y tienen la voluntad incluso de constituir unidades que sean independientes. Entonces, usar el concepto de nación como el que está anclado a la antigua visión de la ciudadanía, la que estaría en crisis, me parece que se podría precisar también. Porque, como te digo, yo cuando leo esto lo que veo más bien es que es el concepto del Estado, ¿no? Un mundo estadocéntrico, etcétera. Eso ha causado hartos problemas. Además que se han ordenado territorios con base de Estado y la población siente otra cosa, po. Y eso lleva a guerras civiles, a un montón de problemas. Después, en el punto 3, cuestión de ciudadanía en estudios sobre participación, tú dices que ha habido escepticismo, citas a algunos autores clásicos, a Marx, a Durkheim, para abordar el tema de la ciudadanía, y tú dices que un aspecto que puede resituar el fenómeno de la ciudadanía es su vinculación con el compromiso racional de los integrantes de la comunidad, condición clave para promover los valores colectivos a través de la educación y participación, ¿no? Los ciudadanos son quienes toman en serio sus derechos y sus obligaciones, etcétera. Y después pasa al tema de si existe relación posible entre la normalidad y la factualidad de la ciudadanía, y sigue desarrollando el tema. Yo acá como que me cuesta seguir la línea argumentativa, y eso si tú me lo podías explicar ahora, digamos, ¿no? ¿Hacia dónde apunta un poco a justificar que hay que reconceptualizar este tema? Porque me pierdo un poco en el artículo. Fundamentalmente lo que me trato de hacer en esta sección, en el 3, al comienzo, es plantear que ¿es la vigencia? claro, es la cuestión de ciudadanía en estudios sobre participación. el problema de el tema de la ciudadanía se ha expuesto históricamente, ya sea a quienes dudan de su existencia, ¿ah? como realidad, ¿ah? Y a quienes dudan de su pertinencia como concepto, y a quienes dudan de su aplicación metodológica como instrumento que permita explicar los fenómenos de participación, etc. Entonces, yo he tratado de expresar eso. No. Actualmente, pues, a lo mejor quedar en algunos puntos algo... Ya, pero yo, tal vez, ¿sabéis lo que me confunde? El título.
Porque tú partes con el título Cuestión de ciudadanía en los estudios sobre participación y después te pasa a Marx, a Durkheim y después a otras cosas. Posiblemente puede ser un tema más bien en debate sobre el tema de la ciudadanía. Claro, o tal vez tú podrías precisarlo. Es lo que te decía antes, ¿no? A lo largo de todo el estudio ir precisando. Totalmente. Yo en todo caso partiría por Aristóteles. Es como que ahí tenéis la visión opuesta, digamos, ¿no? A la de Durkheim y Marx. Después, bueno, hay como mucho en todo el debate a lo largo del texto que sigue después, en donde tú preguntas siempre si puede reconciliarse la ciudadanía con la diversidad social y metes entre medio el tema de los derechos, como todo, así está ahí, ¿no? Diversidad social, diversidad social que se da porque los contextos cambian, nuevas realidades, globalización hacia lo macro, individualización a lo micro. Entonces, pero yo te diría cómo asumir desde esto que tú dices el hecho de que la ciudadanía ya ha sido reconceptualizada como un tema de derechos, principalmente como un tema de derechos. O sea, si nosotros buscamos algo común que nos pueda unir, son los derechos, ¿no? El derecho a que tú te expreses, el derecho a que yo me exprese, que tú te asocies, que yo me asocie, que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, eso nos une como ciudadanos. Y nos va a unir, eso es tan universal que nos va a unir en distintos contextos, a pesar de que se den estos procesos de diversificación, globalización, etcétera, pero eso está muy conceptualizado, muy trabajado. Entonces, yo no sé cuán lejos o cuán cerca está la solución a la que tú vas a llegar, pero a mí me parece que eso tal vez también se podría precisar más en el trabajo. Ahora, el objetivo de eso es plantear una cuestión bien precisa, y es que en esa dirección de impresión de derechos, ¿sí? Esa impresión de derechos se da bajo la idea de que somos iguales. O sea, hay una impresión también de una declaración de igualdad, que desde el punto de vista político se enfrenta a una diferencia que se expresa en el plano cultural, ¿eh? de la realidad. Entonces ese discurso igualitarista de los derechos muchas veces puede terminar eventualmente, es un tema de discusión, asfixiando una diferencia que quiere también tener canales distintos de expresión de la ciudadanía. Entonces, yo estoy de acuerdo. O lo que puedo pensar es que ese es un tema no resuelto. O sea, ¿de qué manera una declaración de ampliación de derechos que parte de esa premisa de la igualdad, más allá de si esa igualdad es práctica o no es práctica, en continentes como el nuestro, se enfrenta a otro fenómeno que explota, que es el fenómeno del reconocimiento de la diversidad. Entonces, ¿cómo se equilibra igualdad desde el punto de vista normativo y diferencias desde el punto de vista cultural? Entonces, a lo mejor está mal pensado, sí. pero es un problema, o sea, no es solo mío, es sí. un problema capital desde el punto de vista de la reflexión. Sí, lo único que yo, al ver el artículo, ¿no? Al ver el artículo y como los comentarios tienen que ser reacciones del artículo, lo que te prevengo es que yo entiendo que esa concepción igualitaria de derecho es como la concepción clásica, por decirlo así, homogeneizante, uniforme, claro, y de hecho ha llevado a lo largo de la historia a muchas atrocidades se han cometido con la bandera de los derechos, ¿no? No obstante, en el siglo XXI, con toda la experiencia que tenemos de todas estas cosas que han ocurrido, y hay una enorme literatura que lo conceptualiza de otra forma, distinta, ¿no? Y en los derechos humanos hay un debate súper rico, súper interesante. Entonces, la conceptualización de la ciudadanía desde la perspectiva de los derechos obviamente ha dejado de ser homogeneizante. Ya entonces, cuando tú hablas de ese debate, no sé dónde está ese debate ahora, actualmente. No escucho a nadie que actualmente
me argumente a favor de una idea homogénea. Bueno, sí, hay gente, pero en la literatura científica no veo a nadie que esté argumentando así a favor de derechos homogeneizantes. Yo digo, la política norteamericana es como expresión de eso, ¿no? Qué sé yo, en el mundo. Sí, estamos de acuerdo, pero no lo veo en los intelectuales. Entonces, tal vez si no sé, pues si eso tú lo podrías precisar más o podrías agregarle más literatura, de repente enriquecería lo que tú quieres comunicar. Después hay otras cosas que son más de forma. Yo te diría de forma, básicamente lo que te decía de precisar, esas cosas son de forma importante, creo yo, pero además yo creo que es muy importante que cuando tú lanzas frases, afirmaciones, por ejemplo, en rigor, entre comillas, en rigor encontraremos cada vez más corrientes que se han interesado en este tema, cierre comillas. ¿Cuáles son esas corrientes? No puedes tirar la frase sin citar a las corrientes, los autores, qué sé yo. Te lo digo de la perspectiva del árbitro que está viendo si la quinta pata al gato. Entonces tal vez eso también a lo largo del artículo como forma yo lo precisaría. Y eso sería mi comentario en general.